Bienvenidos a Discutamos México. Soy Roberto Blancarte y en esta ocasión trataremos el tema las religiones en la historia de México. Nos acompañan Manuel Ramos, Liz Jamui y Rubén Ruiz. Me gustaría iniciar esta conversación, esta discusión, hablando del choque que significó el encuentro entre las religiones prehispánicas y la religión cristiana, que llegó a México al mismo tiempo que estaba siendo cuestionada, por lo menos en su acepción romana, y llevada a una división entre príncipes y monarcas que se adscribieron en los años siguientes a la confesión protestante y príncipes y monarcas que se adscribieron a la confesión católica. Nosotros en América quedamos del lado del Imperio Español, que era el imperio comandado por Carlos I de España, Carlos V de Alemania, quien se convirtió en el gran defensor del catolicismo y por lo tanto impuso el catolicismo sin tolerancia de ninguna otra religión en todos sus dominios americanos. ¿Qué nos puedes decir de ese primer choque o encuentro de religiones, Manuel? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que se da un encuentro entre dos mundos. El mundo cristiano, que como tú lo comentabas, viene profundamente convencido que es un pueblo escogido. Había pasado por toda una época larga de luchas internas frente a los bereberes que habían llegado a la península ibérica y finalmente el cristianismo triunfó. Este triunfo le da a los españoles una característica muy particular, que cuando se desplazan al continente nuevo van a llevar una misión muy particular de proselitismo, que es mostrar lo que es la religión cristiana para poder mostrar la riqueza de esta religión y, en el caso particular de Mesoamérica, convertirlos. Entonces hay que partir de que son dos mundos desfasados. Tan religioso el mundo de los españoles como tan religioso el mundo de los indios. Ambos están totalmente convencidos y están inmersos dentro de una religiosidad profunda. Cuando hay este encuentro, lo fuerte es cómo se iba a explicar el occidental, este mundo que se le había escapado de alguna manera al cristianismo o a otra religión. Eran hombres que vivían con una religión totalmente diferente, no conocida hasta ese momento. Ahora, los conquistadores llegan, pero curiosamente no todos son cristianos. Hay algunos que habían sido judíos o seguían siendo judíos. Había otros que estaban cuestionando el tipo de cristianismo que ellos habían conocido en Europa, porque en esos mismos años Lutero comienza su lucha para reivindicar una confesión distinta. Tú que eres especialista del judaísmo, Liz, cuéntanos un poco de esta parte que creo que ha sido ignorada, que creo que valdría la pena recuperar para que tengamos más clara la idea de que si bien siempre hemos sido una nación cristianizada, la pluralidad religiosa en el fondo también existió incluso desde sus orígenes. Sí, claro. Es interesante partir desde España para tratar de explicar esta situación. Realmente podemos decir que la España de Al-Andalus, como se conoce, una vez que fue conquistada por los árabes, en donde hubo verdaderamente una gran interacción entre las tres religiones y las tres culturas, que eran la católica, la musulmana y la judía. Y esto provocó verdaderamente una explosión de conocimientos, de ciencia, de arte, de literatura, etc. El asunto
es que en la medida en que los españoles lograron la reconquista de la península ibérica, en esa medida también quisieron imponer la religión católica como única religión. Y entonces la intolerancia hacia los otros credos se hizo cada vez más manifiesto. De hecho, no es gratuito que ya desde el siglo XIV la Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, se estableciera y que la persecución de los judíos fuera un hecho que estaba ahí, ¿no? Entonces, aquí se da un fenómeno que es el que nosotros conocemos como el de criptojudaísmo. Se les obliga a los judíos a convertirse a la verdadera religión católica, en este caso, pero sin embargo, siempre hay la sospecha de que ellos mantienen esta religión en secreto. Entonces, se vuelve... Y en algunos casos será cierto, además, ¿no? Y en algunos casos, por supuesto que era cierto. Es a ellos a los que se les llama marranos, conversos, ¿no? Y otros denominadores que estaban ahí. Y sí, iban a la iglesia de día y se hincaban, etcétera, pero seguían manteniendo sus costumbres en secreto. Entonces, bueno, aquí viene toda una cultura de la delación, toda una cultura, como diríamos hoy, del sospechosismo, ¿no? Frente a estos conversos que están ahí. La corona empieza a pedir, por ejemplo, no sé, documentos de pureza de sangre. Pero aún así se les van muchos porque tengo entendido que Monterrey fue fundada posteriormente, por sí. una familia Claro. judía. De hecho, cuando se descubre América, en 1492, es la fecha que coincide con la expulsión de los judíos de España. Y entonces, bueno, estos judíos empiezan a irse a los cuatro puntos cardinales. Y por supuesto, cuando Cristóbal Colón sale con la Niña, la Pinta y la Santa María, muchos de estos judíos se suben en estas carabelas y descubren efectivamente América. Y una vez que esto ya es así como conocido, muchísimos judíos optan digo, la gente no se quería ir, no estaba feliz de trasladarse a un mundo totalmente desconocido, en donde pues no sabía, era una oportunidad para los que no tenían tanto, ¿no?, de hacer, pues no sé, la España. Claro. Sí. Ahora, en Europa, en el siglo XVI pasaba algo parecido. Muchos protestantes, en medio de los conflictos y en indefiniciones políticas en muchas naciones, acudían a la Iglesia Católica en la mañana y después tenían sus reuniones como comunidades protestantes. Es decir, no siempre el mundo es blanco y negro, no es tajante, sobre todo en los primeros años que hay guerras de religión y que muchos pretenden y buscan escapar a eso. ¿Qué tanta presencia del mundo protestante que se genera al mismo tiempo que la conquista se está dando en América y se genera en Europa, llega a América? Mira, aquí hay varios elementos que habría que considerar. En primer lugar, el surgimiento del protestantismo es, podríamos decir, un elemento muy importante de la construcción de la modernidad. Y al hablar de construcción de la modernidad estamos hablando, entre otras cosas, de identidades y de estados nacionales. En alguna medida, el sentimiento religioso, la práctica religiosa, se va convirtiendo en un instrumento para lograr consolidar ciertos núcleos de población que puedan dar surgimiento a naciones como tales. Es justamente ese uno de los sentidos de aquel cuius religio. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de hacer es que la religión, la emoción religiosa, la identidad religiosa se haga una parte de esta identidad nacional, protonacional. Porque lo que se está tratando de hacer es que la religión, la emoción religiosa, la identidad religiosa se haga una parte de esta identidad nacional, protonacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entonces, como un instrumento de poder, como un instrumento de Estado, se trata de
meter a la gente dentro de estas camisas, ¿no? En fin, hay Pero no vienen elemento. protestantes a América, ¿o sí vienen? No, mira, o se tienen en que el esconder. sentido estricto no vienen. Lo que sucede es que dentro de la vida religiosa española, en esos mismos años, hay un movimiento de renovación, hay un movimiento de reforma dentro de la iglesia, y muchos de estos primeros sacerdotes, de los primeros misioneros que vienen, pertenecen a esta vertiente de una religiosidad más moderna, más interiorizada, con un compromiso personal mucho más fuerte, con un énfasis en la idea, en la necesidad del acudir a los textos originales de la doctrina como un instrumento fundamental para cultivar. Pues sí, al final lo que sucede, en efecto, en Europa, es producto de una inquietud en el mundo cristiano que viene de los 2-3 siglos anteriores, por lo menos, ¿no? Ahora, llega la religión cristiana a lo que hoy es México, evangelizan, cristianizan a los indígenas, pero lo tienen que hacer de manera masificada. Los evangelizadores, sobre todo de las órdenes mendicantes que llegan en el siglo XVI, intentan una conversión masiva que obviamente tiene un impacto sobre la población y el nivel, digamos, de profundidad y además de adaptación cultural de esas creencias es relativo. ¿Por qué? Porque obviamente la comprensión de la teología cristiana por parte de las poblaciones mesoamericanas pues tenía que ser limitada no solo por la lengua, sino por la capacidad cultural de recibirla y también por la profundidad que podían tener la prédica entre masas de esos evangelizadores. Se genera ahí un tipo de religiosidad que es la marca de, sí, como tú dijiste, Manuel, quizás sigue siendo la marca de nuestra religiosidad en México. Cuando uno ve, por ejemplo, un catecismo como el de Fray Jacobo de Testera, ¿sí?, que son típicos del siglo XVI, la forma en que los franciscanos transmitieron los conocimientos a los indios, se dan cuenta de que hay que transmitírselos de acuerdo a las características propias de los indios. ¿Qué es lo que hacen? Copian las figuras, la comunicación escrita prehispánica, similar a los códices, y transportan un poco las ideas. ¿Qué entendieron? Pues es muy difícil porque, como te decía yo en un principio, son dos culturas totalmente diferentes, pero había que imponer la cruz, ¿no?, a como diera lugar. Y en excavaciones que se han hecho, trabajos arqueológicos de unos años para acá, encontramos que cuando se están construyendo los grandes monasterios del siglo XVI, que son como los ejemplos más maravillosos de esta formación religiosa en las comunidades de indios muy poblados, se encuentran con que en los cimientos hay deidades prehispánicas, ¿no? Y eso es muy interesante porque no se podía pedir la conversión de los indios de la noche a la mañana, había que enfocarlos, ¿no? Se debe de haber dado una mezcla de las dos religiones para poder llevar a cabo una captación lógica por parte de los indios y también por parte de los evangelizadores, porque ¿quién triunfó en ese sentido? ¿Los españoles o los indios? Yo personalmente creo que estos indios de las primeras generaciones, estamos hablando del siglo XVI, construyeron, sí, un poco por lineamiento de los europeos, pero ellos fueron los que construyeron esas grandes edificaciones y era el triunfo de ellos en última instancia, ¿sí? Habían dejado una religión, habían adoptado otra, pero bajo sus propias características, que lo podemos ver clarísimamente en las imágenes religiosas, los cristos, etcétera. Todo eso que de alguna manera nos habla de un mundo prehispánico impresionante, como es lógico. Ahora, en el protestantismo sucede algo parecido. Es decir, hay por lo menos según algunas tesis de amigos nuestros como Jean-Pierre Bastián, hay la idea de que el protestantismo también a su vez es tocado por una cultura popular que adapta el protestantismo europeo y lo convierte en otra cosa aquí. Estoy hablando quizás ya del siglo XX y no tanto del siglo XIX, pero a lo que me quiero referir es a esa idea de que finalmente
ni el catolicismo ni las otras religiones fueron el modelo ideal que se pretendía desde Roma o desde Madrid, ¿no? Yo creo que O en el Toledo, caso del digamos. catolicismo para España sí, porque un poco por lo que te comentaba, bueno, habían triunfado, habían reconquistado y no solo eso, sino que van a transmitir esta religión a otros territorios muy lejanos de la península y yo creo que en ese sentido el pontífice estaba muy de cerca de lo que era la evangelización mediante el regio patronato, obviamente, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular de España, como que fue muy cuidadosa en la transmisión de su religión. Pero no hay siempre la idea de que los indígenas en particular no siguen la religión como deberían, que mantienen sus idolatrías, sus supersticiones, etcétera. Mira, lo que sucede aquí es lo que pasa en cualquier proceso de transmisión de un saber o de un ser. A final de cuentas, no solo se trata de lo que uno da, sino de lo que otro recibe, toma, adapta y con eso se construye una identidad propia. En el caso de los indígenas, yo te puedo decir que ha habido misioneros a la zona indígena de Chiapas que quedan fascinados, que quedan verdaderamente enamorados de la manera que esa gente vive su religiosidad. ¿Por qué? Porque tienen una espiritualidad que está a flor de piel, tienen una espiritualidad que se transmite a todos los elementos del entorno en el que ellos están y le tienen un sentido eso para ellos. Entonces, aquí lo que sucede es cómo estas gentes se apropian, cómo lo releen, cómo lo recrean y cómo pueden hacer estos elementos de, vamos a llamarlo de alguna manera, aculturación entre las formas distintas de práctica religiosa. Aquí tenemos que recordar que la práctica religiosa en este caso está reflejando maneras de ser radicalmente diferentes, que tienen muy poco que ver unas con las otras, ¿no? Entonces, por eso estas gentes, estos indígenas se apropian de ciertos elementos de esta nueva práctica religiosa que de alguna manera se les está tratando de imponer, pero ellos le van a dar una lectura propia y lo van a canalizar por su manera. Que le enriquecen enormemente. Por supuesto. Que le enriquecen, pero particularmente las autoridades españolas estaban muy vigilantes de que no se excedieran. Desde luego el sacrificio humano, bueno, pues totalmente borrado, aunque hay indicios que todavía en el siglo XVII había sacrificios humanos en tierras muy lejanas, ¿no? Pero lo enriqueció al cristianismo con las formas muy propias de los indios mesoamericanos, que sobrevivieron sobre todo a lo largo del siglo XVII y el XVIII, ¿no? Yo creo que en el caso de México la distinción entre una religión oficial y una religión popular es muy clara en ese sentido, ¿no? Y toda podemos decir, sincretismo que se da entre lo español y lo indígena se expresa hasta nuestros días, digo, hasta hoy en día. Aunque siempre hay un intento de recuperación, ¿no? Es decir, la institución eclesiástica, todos esos cultos populares los recupera, ¿no? Digo, el culto a la Virgen de Guadalupe, el culto al Cristo de Chalma, curiosamente suceden en lugares donde había anteriormente otros cultos. Y los cultos, aunque no sean exactamente como ellos esperaban, de alguna manera son recuperados institucionalmente con una especie de tensión permanente entre la autonomía de esos rituales y de esas fiestas populares y la gestión centralizada o que busca ser más centralizada de la de ellos. Ahora, llegamos a después de 300 años de cristianización, llegamos a la independencia, surgimos como nación independiente, pero la marca de identidad en ese momento es la religión, ¿no? Es el catolicismo. ¿Teníamos otra opción o no? Digo, porque obviamente para los independentistas, para los insurgentes, Morelos, Hidalgo, Iturbide, todos ellos no había ni siquiera el asomo de que esto pudiera funcionar de manera distinta. El catolicismo en particular se veía como el cemento social necesario y nuestra única forma de identidad nacional. ¿Teníamos opciones o no?
catolicismo en particular se veía como el cemento social necesario y nuestra única forma de identidad nacional. ¿Teníamos opciones o no? Habría que pensar qué catolicismo, porque hay que recordar que a mediados del siglo XVIII hay una reforma eclesiástica y religiosa muy importante en España que abre vetas, que abre posibilidades de distintas maneras de comprensión de la práctica religiosa, del catolicismo mismo. Entonces, cuando se llega a la independencia, justamente uno de los elementos que hay ahí es una fuerte tensión entre la nueva institucionalidad religiosa y la práctica religiosa cotidiana. Entonces ahí hay un elemento que va a generar tensiones y que se va a convertir en un motivo para la lucha de independencia misma. Hidalgo, Morelos, algunos otros líderes insurgentes están reclamando que se está afectando a su religión. Entonces ahí hay un cuestionamiento, pero también hay una práctica religiosa, digámoslo así, desde el otro lado de la lucha, en el otro lado de la lucha. Eso se significa muy bien, se ejemplifica muy bien con esta pugna entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios como las patronas de los distintos bandos en la Guerra de Independencia. A mí me parece que ahí hay un elemento que es muy importante. Estamos hablando, sí, de un catolicismo, pero de un catolicismo diversificado. Pero yo creo que aquí hay una cuestión interesante que notar. Efectivamente, la disputa se daba hacia adentro del propio catolicismo, pero no se cuestionaba la posibilidad de religiones distintas al propio catolicismo en ese sentido. Así que, a pesar de que la nación quería ser una nación moderna y no quería ser democrática y una república, etcétera, lo que nosotros sí podemos ver acá es que esa parte era una parte incuestionable. No es sino hasta mediados del siglo XIX con la reforma juarista que finalmente la posibilidad de la diversidad de cultos se abre como posibilidad en México. Por eso yo insistía en esta idea de que venimos del principio cuius regio eius religio, donde cada príncipe escoge su confesión y sus súbditos tienen que estar en ella, a un principio inimaginado en el donde personas de distintas confesiones, de distintas creencias, pudieran estar en una misma nación. La posibilidad de imaginarnos como nación pluralmente religiosa no existió en la primera mitad de nuestra época independiente, ¿no? Sí, un poco lo que tú decías anteriormente. Durante el proceso de independencia, uno se cuestiona, bueno, ¿por qué tantos sacerdotes entraron en la lucha, ¿no? Si uno ve en América del Sur no sucedió lo mismo. Fue muy particularmente en el caso de la Nueva España, porque precisamente se veían amenazados por Napoleón, por los franceses, de acabar con la iglesia, o por lo menos trastocar sus objetivos principales. Y entonces estos sacerdotes de inmediato toman un partido porque dicen, Francia ya probó cómo castigó a su iglesia. Y Napoleón viene precisamente para castigar a la iglesia novohispana. Y esto lo entendemos un poco, este malestar del clero, porque ya se habían dado una serie de reformas, como tú decías, borbónicas a lo largo del siglo XVIII para restarle el poder a la iglesia. Entonces hay un malestar, de alguna manera, que brinca de inmediato por la invasión napoleónica, ¿no? Ahora, la religiosidad popular, la presencia del cristianismo, no podía terminar de la noche a la mañana con la independencia, ¿verdad? Pero el cambio fuerte son las leyes de reforma, sin lugar a dudas, donde realmente hay un corte. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención que el regio patronato se continuara hasta ese momento, que se conoce muy poco de esto. Es decir, ¿cómo es posible que ese privilegio que habían logrado los reyes católicos pasó a las autoridades mexicanas para que siguieran defendiendo lo que es la participación económica de la iglesia, particularmente en el diezmo, ¿no? Sí, bueno, la iglesia desde Roma no quiso no quiso prolongar el patronato a las nuevas naciones americanas independientes. Y ese fue parte del problema, claro, de que las nuevas naciones querían esa capacidad para seguir controlando, por lo menos administrativamente, a la iglesia y fue la iglesia la que se negó. O sea, podríamos decir que los gobiernos insurgentes, independientes, los primeros gobiernos independientes no querían la separación Estado-Iglesia y la Iglesia sí quería de alguna manera separarse y perder digamos, dejar de estar bajo el dominio de lo que era la corona y después
los gobiernos seculares, pero por supuesto manteniendo los privilegios como religión Sí, hegemónica. y ahí ¿no? quizá, así como el golpe duro, fue la apertura con otras religiones, muy particularmente con el protestantismo, ¿no? Ahora llegamos a las leyes de reforma, bueno, Constitución de 1857, que al no mencionar el tema como lo había mencionado la de 1824, de alguna manera establece una libertad de cultos, pero sobre todo las leyes de reforma que la establecen explícitamente. Y eso abre el mundo de la pluralidad. Curiosamente, no es que la pluralidad empujara a la apertura de las leyes, sino que aquí son las leyes establecidas por los liberales los que abren, hacen posible la pluralidad que empieza a gestarse en el país. ¿Cuándo empiezan a llegar como tales importantes, digamos, contingentes de otras creencias religiosas en México? Bueno, en el caso de los judíos, los primeros llegan incluso con Maximiliano. Cuando llega acá, algunas personas de su corte son judíos, Claro. aunque Pero ya no había necesariamente. sinagogas antes, ¿no? Las sinagogas no existían. O sea, durante la época de la colonia era impensable, y en la primera mitad del siglo XIX también era impensable que hubiera sinagogas con la Inquisición. Entonces, bueno, aunque la Inquisición ya se había terminado, eso sí, con el fin del... Quizás lo que había, porque hay una distinción que es importante hacer para esto, no había libertad de culto público, pero había libertad de culto privado. Sí, Y exactamente. quizás lo que tenemos acá es ya esta nueva libertad pública ya, ¿no? Sí, pero no, la primera sinagoga se construye hasta el año de 1921, es que se inaugura formalmente en las calles de Justo Sierra. Lo cual no quiere decir que no hubiera comunidad. Pero no Así es, quiere que decir no que se- no Se hubiera requieren comunidad, 10 por es lo cierto. menos para... ¿o Ah, cuántos? sí, el minyan, que son 10 hombres para rezar, Para rezar, y ¿no? entonces ahí ya los rezos se puede incluso leer los rollos de la Torá, etcétera, ¿no? De tal manera que eso es así. Pero durante prácticamente toda esta época, y el porfiriato incluido después también, estuvieron llegando hombres de negocios, inversionistas que venían a México y que representaban a sus compañías desde Europa, y muchos de ellos eran judíos. Lo interesante es que estos hombres no se identificaban por la religión, sino se identificaban por su nacionalidad. Y muchos de ellos acabaron como vinculándose, incluso casándose con gente de la alta sociedad mexicana, de la élite científica, económica del país durante el porfiriato, y fue así. Los primeros judíos que sí quisieron organizarse formalmente en México llegaron, se dice que el primero llegó en 1905, principalmente del Medio Oriente, ¿no? De Turquía, de Siria, de Líbano, Palestina, etcétera, de estos lugares, y ellos sí tenían la firme intención de constituir una comunidad. Poco a poco también vinieron algunos otros judíos ashkenazitas también, bueno, ya sea de la Europa central, oriental, incluso occidental, y algunos otros que vinieron desde Norteamérica, que también primero estuvieron allá y luego pasaron para acá, de tal manera que para el año de 1912 se constituye la primera organización formal de judíos en México, que es la que conocemos hoy como la Alianza Monte Sinaí, ¿no? Y ahí se reúnen de todas las procedencias. Por supuesto, estaban dispersos por todo el territorio. Y estamos hablando de una gota en un mar católico, ¿no? Porque Una minoría. Sí, claro. una Sí, sí, sí. minoría, porque hasta 1950 el 98.5% o alrededor de ese porcentaje de los mexicanos eran católicos. O sea, estamos hablando de pequeñas minorías, pero algunos han mencionado participación importante de esas minorías, por ejemplo, en la Revolución. Es decir, ¿qué pasó en la Revolución con las creencias religiosas? Porque tenemos tendencia a pensar exclusivamente en el conflicto con la Iglesia Católica, en el conflicto luego con los cristeros, en el conflicto con el Partido Católico, y no vemos los otros creyentes que ya existían en números relativamente considerables y que quizás hicieron aportaciones importantes en la construcción nacional, ¿no?
Porque tenemos tendencia a pensar exclusivamente en el conflicto con la Iglesia Católica, en el conflicto luego con los cristeros, en el conflicto con el Partido Católico, y no vemos los otros creyentes que ya existían en números relativamente considerables y que quizás hicieron aportaciones importantes en la construcción nacional, ¿no? Claro. Mira, aquí habría que recordar que el periodo porfiriano, con su política de no meterse demasiado en el ámbito religioso y con lograr con esto un cierto entendimiento con la jerarquía católica, pero también con las otras agrupaciones religiosas, generó un espacio muy interesante para el desarrollo de la pluralidad religiosa. De hecho, digamos, ya los inicios formales de las comunidades religiosas que no sean católicas se da prácticamente en el periodo porfiriano. Los primeros grupos protestantes empiezan en el 72, 73 como tales. Y su aportación a la educación que tú has trabajado. Tienen ahí una aportación fundamental. ¿Por qué? Porque son grupos que de alguna manera van a atender a sectores que están siendo marginados por el proceso de modernización. Están siendo marginados en términos de que están perdiendo sus formas tradicionales de vida y de alguna manera encuentran, particularmente en la educación, un instrumento para incorporarse a una sociedad que es nueva, que es distinta, que les plantea algunos retos para sus padres o sus abuelos desconocidos. Antes de los años 70, podías vivir en este México sin saber leer y escribir y no te representaba un problema particularmente serio. Tal vez tenías cerradas algunas vías de desarrollo, pero no era un problema serio. A partir de los años 70, el saber leer y escribir te da una capacidad para poder enfrentar los retos de la vida cotidiana. Y ese es uno de los aspectos que este tipo de núcleos religiosos atienden. Pero entonces, al ver ese desarrollo, estamos viendo también que estos grupos sociales van desarrollando nuevos intereses. Uno de los aspectos importantes de su proceso educativo es el retomar, digámoslo de alguna manera, los ideales del liberalismo de mediados de siglo como el modelo de práctica religiosa, de práctica de vida, de práctica política. Y entonces lo que van a hacer estas gentes es que van a desarrollar una cierta cultura cívica también. Entonces, por una parte, sectores marginados que encuentran un mecanismo para incorporarse a una sociedad nueva. A principios del siglo XX, encuentran que esto va siendo más difícil. Están alimentados por una ideología que está haciendo énfasis en la cuestión de la ciudadanía, la vigencia de la ley, y entonces esto empieza a chocar con la estructura política que existe en ese momento en el país. Ahora, con el Estado mexicano de la Revolución, tenemos un fenómeno paradójico hasta cierto punto, yo creo que se puede entender. Por un lado, el Estado mexicano aparece como muy anticlerical, pero al mismo tiempo tenemos un Estado que comienza a recibir a otras comunidades religiosas importantes, porque precisamente como resultado de los pogroms o persecuciones en Europa, es cuando empiezan a llegar comunidades, por ejemplo, de judíos importantes, o es cuando se reabre o se abre el Instituto Lingüístico de Verano y comienza a haber, digamos, opciones para otras creencias. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo explican esto? ¿Era el Estado anticlerical, pero no antirreligioso? Así es, sí. Es así. O sea, bueno, si quieres lo comento del judaísmo y te palabra, Manuel. Bueno, lo que sí podemos decir es que los grandes contingentes migratorios judíos llegaron efectivamente al finalizar la Revolución Mexicana, sobre todo en la década de los años 20, a raíz de la invitación de los presidentes Obregón y Calles a que se incorporaran. Sobre todo durante la época del presidente Calles, que era especialmente anticlerical en este sentido. Sin embargo, aquí hay una cuestión interesante, y es que a pesar de que se les invita a incorporarse a la sociedad mexicana, lo que no se vale es que tengan un proyecto político público. Eso no pueden tener. Entonces, su incorporación al país se da en términos de ciudadanía. Se les da, por ejemplo, la naturalización y después la nacionalización como mexicanos, pero, por ejemplo, sería impensable pensar en un partido político judío o en un partido político musulmán o lo que sea. Es decir, la religión sigue formando parte de la vida privada y no puede tener una dimensión
pública, política, específica en ese sentido. Sin embargo, pues para estos perseguidos de todo el mundo ashkenazita, pues esto era una enorme concesión y fueron bien recibidos hasta que las leyes migratorias del año de 1929 detuvieron el flujo migratorio y bueno, ahí sí el establecimiento de quiénes entraban y quiénes no entraban tenía claros tintes racistas. Ellos querían población blanca, europea, ¿no? Gente chinos, libaneses, medio orientales, africanos, por supuesto que no eran tan bien recibidos como judíos askenazis más que sefarditas entraron más o qué? Sí, entraron mucho más, aunque bueno, a medida que pasaron los años 30, cada vez se iba haciendo más rigurosa la selección, de tal manera que para la década de los años 30, pues estaba prácticamente cerrada la posibilidad de inmigrar a México, ¿no? Sí. Y por otro lado, esta migración iba a zonas urbanas. O sea que la mayoría de los mexicanos seguía siendo católico. Estas en realidad eran minorías, ¿no? Que claro, van a influenciar o a veces van a ser sumamente marginadas por la misma población porque se les ve como los diferentes, ¿no? Y un poco lo que tú comentabas, Liz, también. Esto, lejos de debilitar de alguna manera el catolicismo, yo creo que lo reafirmaba, ¿no? Como decir, bueno, llegaron estos que finalmente son una minoría, pero el pueblo es católico 100%. Y mezclados unos con otros, sobre todo por ese sentido de la religiosidad popular. Porque yo creo que es un distintivo en el caso de México, que aunque vinieron las leyes de reforma, que prohibieron las manifestaciones públicas religiosas, el pueblo seguía y sigue siendo profundamente religioso. Y este fenómeno último de entrada de otras iglesias se ha dado curiosamente en zonas rurales o zonas urbanas mucho más pequeñas, ¿no? Donde hay muchas necesidades económicas y han podido infiltrarse, ¿no? Ahora que lo dices, el pueblo mexicano católico, según lo que yo he podido ver, en efecto permaneció como un pueblo muy religioso, pero todas estas historias de la relación Estado-Iglesia y de la construcción del liberalismo y del Estado laico los llevó también a ser un pueblo muy católico, en su mayoría, pero muy anticlerical, en buena medida. Porque de otra manera uno no se explica quiénes estuvieron en las guerras de reforma, quiénes estuvieron en la revolución, pues quiénes mataban sacerdotes. Es decir, hay una carga que tiene que ver quizás también con ese catolicismo popular que tiene una gran autonomía del clero en buena medida, que genera un tipo de catolicismo muy anticlerical al mismo tiempo, en donde la relación con la institución es muy compleja. Hay una carga que tiene que ver quizás también con ese catolicismo popular que tiene una gran autonomía del clero en buena medida, que genera un tipo de catolicismo muy anticlerical al mismo tiempo, en donde la relación con la institución es muy compleja, ¿no? Sí, pero yo creo que, sí, en cuanto a la jerarquía vamos a hablar, Claro. ¿no? Pero en cuanto a la relación del pueblo con su sacerdote, yo creo que ahí sí estaba muy, muy bien cimentada, ¿no? Y claro, el sacerdote hablaba por la jerarquía, pero muchas veces el propio sacerdote estaba en contra de ciertos lineamientos de la jerarquía. Y el pueblo obedece a su cura, ¿no? A su sacerdote que lo tiene más cercano, quien es el apoyo moral, quizá el apoyo más que nada espiritual, ¿no? Pero con la jerarquía yo sí siento que sí hubo un fuerte distanciamiento, ¿no? Y yo estoy pensando, perdón, en términos más actuales, de cómo, por ejemplo, en un lugar como Chiapas, los llamados católicos tradicionalistas evidentemente rechazan a ese clero si no son completamente sometido a sus pretensiones y genera ese tipo de fenómenos
en donde la autonomía, digamos, de los católicos frente a la propia estructura eclesiástica empieza a ser muy grande, pero perdón. Mira, nada más en este caso, en Chiapas aún la institucionalidad local está en contra de la institucionalidad más global de la Iglesia Católica. Hay ahí un fuerte problema acerca de la consagración de estos catequistas y agentes de pastoral indígenas en la región, y que es algo que no es bien visto por las autoridades de Roma. Entonces ahí ha habido una tensión desde hace mucho tiempo. ¿Esto de qué nos habla? De que a final de cuentas la práctica religiosa es una práctica que se da en el nivel local. Esta vinculación de la gente con su sacerdote no se da por definición. Es algo que se tiene que ir trabajando. Hay un proceso de negociación entre la comunidad y el sacerdote. Y aquí tendríamos que recordar que en el caso mexicano, la Iglesia Católica tampoco ha tenido tantos agentes religiosos como sería necesario tener en una población del tamaño de la nuestra. Es justamente... El porcentaje de sacerdotes es bajísimo. Es bajísimo. Y justamente eso es lo que abre la posibilidad de que otros grupos religiosos, en donde no hay unos mecanismos tan claramente definidos, con unas exigencias tan claramente establecidas acerca de qué características debe tener el ministro de culto, entonces esto abre la posibilidad de que las comunidades se apropien de su práctica religiosa, de ellas mismas surjan sus ministros de culto, que son uno de ellos, que tienen el mismo color, que tienen la misma lengua, que tienen las mismas costumbres, que tienen la misma manera de entender la realidad, y entonces son un agente que es de ellos, que cumple la función de ser un agente religioso. Y esto ya entra en un tipo de racionalidad religiosa distinta que no obedece a la institucionalidad de la Iglesia Católica. Y yo tengo para mí que a lo mejor eso es un aspecto que todavía tenemos que estudiar mucho más para ver sus reales dimensiones. Bueno, para ir cerrando el programa, vemos este tema que ya introdujo Rubén, que es el tema de estamos ahora en un país mucho más plural en términos religiosos, desde por lo menos hace medio siglo. ¿Cómo ven el papel de lo religioso en el México contemporáneo, en el México del Bicentenario? Perdón, digo, yo creo que esta religiosidad tan fuerte de nosotros, es decir, el pueblo mexicano, no se puede apagar definitivamente, ¿no? Sea una religión, sea la otra, yo creo que la pluralidad es lo que ha dado facilidad para una integración más libre de ciertos grupos en México para abrazar una religión con características propias, es decir, no es una imposición como se dio durante el virreinato, sino que ahora hay como una participación de los miembros de esa iglesia de una manera mucho más libre, sin amenazas ni muchísimo menos, ¿no? Y yo creo que esto invita a otros individuos a irse acomodando a la estructura que más les convenga, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay como símbolos muy, muy fuertes todavía, como es el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese es así como el caso más claro. El santuario de la Virgen de Guadalupe es el santuario más visitado de todo el cristianismo, catolicismo, vamos a hablar más particularmente, ¿no? ¿Cómo te explicas ese fenómeno? Es decir, se puede pertenecer a una iglesia, a otra, pero finalmente hay algo que nos aglutina, que es incomprensible, no sabemos cómo se jacta, cómo se da esto, pero ahí está el México contemporáneo en una manifestación religiosa profunda, que a lo mejor es de ese día nada más, no lo sé, pero que aglutina todas las capas sociales, es increíble. Yo quisiera mencionar que sin duda la segunda mitad del siglo XX ha traído reajustes y reacomodos en torno al fenómeno religioso en este país. La ley de 1992, de la ley de asociaciones religiosas y culto público, es una ley importante porque redefine las relaciones entre el Estado y las iglesias y les da cierta legitimidad jurídica que por supuesto no tenían antes. Pero esto redefine sin duda la cualidad de la acción religiosa
que en un momento dado puedan tener estas asociaciones. En el caso del judaísmo, podemos decir que es una de las religiones históricas, por llamarlo así, dentro de México, pero esto ha motivado la pluralidad de grupos religiosos en el país, que sin duda resulta un fenómeno muy interesante de estudiar. Por supuesto que el 12 de diciembre es una fecha muy relevante, pero bueno, yo creo que eso de que todos los mexicanos somos guadalupanos es un dicho que habría que matizar, por lo menos, ¿no? Porque por lo menos 12% no se asume como tal. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues habría que decir que por lo menos el Estado ya se habla de iglesias, aunque todavía sigue siendo un término que se asocia a la Iglesia Católica. Hay muchas comunidades religiosas que no tienen iglesias como tales. Exactamente, como tales, pero por lo menos ya habla de un intento de usar el plural, ¿no? Que ya es un... Yo quisiera insistir en esto que planteó Liz de la importancia de la ley del 92. La ley y las reformas constitucionales. La ley y las reformas constitucionales, si tienes razón. Se reformó el tercero, el 24, el 27 y el 130. Tienes toda la razón. ¿Y por qué me parece que es importante? Porque nos ha obligado a los mexicanos a ser más receptivos a la idea de la diversidad en materia religiosa. Yo no estoy tan seguro que la diversidad se haya estado dando en este proceso tan lento y en los últimos años muy acelerado. Yo creo que lo que ha estado cambiando es la conciencia que tenemos los mexicanos acerca del papel de esa diversidad religiosa dentro de nuestra sociedad. Una de las cosas que habría que señalar también es que este cambio nos lleva a la consideración de que tenemos que entender que lo religioso no es algo que se decide por mayoría de votos. Lo religioso es un derecho humano reconocido internacionalmente en términos de que cada ser humano puede creer o no creer. Y si cree, adorar de acuerdo a los dictados de su conciencia y de su educación. Y ahí no tiene por qué haber este hecho de que, bueno, como somos una sociedad mayoritariamente de una o de otra manera, estás obligado a seguirlo o a seguir las costumbres que esto está implicando. Y yo creo que ese es el cambio más importante que estamos viviendo ahora y sobre el cual todavía tenemos que trabajar mucho. Así es, tenemos que trabajar para, de alguna manera, terminar esa transición de una nación que surgió de la intolerancia, que surgió del monolitismo religioso, que surgió de la persecución religiosa, a una nación que ha ido encontrando, creo yo, a lo largo de los años y con muchas dificultades, esta idea de pluralidad y de pluralidad como algo positivo, de algo que nos beneficia y que nos permite vivir pacíficamente y convivir con una diversidad que nos enriquece, no nos empobrece, ¿no? Y yo creo que pues es la tarea que a los 200 años de nuestra independencia, de alguna manera tenemos que enfrentar en materia de creencias, en materia de conciencia y en materia de religiones. Muchas gracias. El Estado laico, yo lo entiendo como un instrumento jurídico, político, al servicio de la coexistencia pacífica entre individuos y comunidades con distintas creencias. La Iglesia mexicana es utilizada por la corona española desde muy temprano como un aparato de gobierno de la mayor parte de la población en la Nueva España. Yo creo que el tema de la laicidad va más que por el lado cultural en ese momento, va por el lado político. Es una disputa por el poder, es una disputa por la nación, que se da a través de la disputa por las conciencias e incluso por la propiedad. Ya no es Dios más el que rige la legitimidad, es el pueblo.